Y la realidad es que muchos nos estamos preguntando, justamente a raíz de esta información que acaban de escuchar con Héctor Zamarrón, ¿cuál es la situación de los doctores en México? Porque después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara esa contratación de 500 médicos cubanos por falta de doctores y especialistas, surge la polémica. Integrantes del gremio empezaron a asegurar que hay médicos de sobra en el país y entonces pidieron que se les tome en cuenta primero. Pero ¿cuál es la realidad de esas plazas en salud dentro del sector público? Actualmente hay 305,418 médicos, de los cuales el 67% son generales y el 33% restante son especialistas en alguna rama. Esto ya según la encuesta nacional de ocupación y empleo del propio INEGI. Esto significa que hay por lo menos 3.1 doctores por cada 1,000 habitantes, lo cual pues cumple con la recomendación de la OMS de entrada, de la Organización Mundial de la Salud, que es de 3 médicos por cada 1,000 habitantes. Sin embargo, la misma encuesta señala que 60 de cada 100 egresados, permítame repetírselo, de las carreras de medicina no encuentran trabajo o simplemente no lo ejercen en un puesto que esté relacionado con su perfil académico. Y sumado a todo esto, se incumplió con aquella promesa de no despedir a los más de 44,000 médicos y enfermeras que fueron contratados para hacer frente a la pandemia. Actualmente, entonces, hay por lo menos 2,600 vacantes aproximadamente en IMSS Bienestar e IMSS Ordinario nada más, y otras más de 500 plazas llevan vacantes más, dicen, de 3 años, sobre todo en áreas rurales, esto según el propio secretario de Salud, Jorge Alcocer, pero no son las únicas plazas disponibles. Hoy, justamente el martes se alcanzó la convocatoria para contratar a esos más de 13,000 médicos especialistas para trabajar en alguna de las instituciones públicas como el IMSS, el ISSSTE, el INSABI o incluso los hospitales de Pemex, y desde antes ya habían habido integrantes, por lo menos de más de 30 asociaciones médicas, que se dijeron felices de ocupar esas plazas. Pero, y aquí está el gran pero que debemos de preocuparnos, con mejores condiciones de seguridad, salarios dignos, basificación en lugar de contratos y, por favor, infraestructura para poder atender a los pacientes. Y cuando hablamos de salarios, vamos a revisar también las cifras, porque la encuesta lo que dice es que en instituciones públicas el sueldo mensual oscila entre los 16,000 hasta los 18,000 pesos para los médicos generales, que en clínicas privadas puede llegar quizás a los 20,000 y en servicios médicos informales, pues cuando mucho llega a los 14,000 pesos al mes. La controversia por los médicos cubanos, es decir, no tiene que ver, por un lado, con las cuestiones ideológicas, mucho menos con temas xenofóbicos, sino que, como dice la propia Constitución, se le debe de dar prioridad a los trabajadores mexicanos antes que a los extranjeros. Y sí, con todas las condiciones que ellos requieren, incluyendo el buen salario y, por supuesto, las condiciones dignas. Además, está el asunto de que la misma ONU está calificando a las misiones médicas de Cuba como trabajo forzoso y que el dinero que se paga en diversos países por sus servicios no va a los bolsillos de los doctores, sino a la dictadura, al régimen de Cuba, que su principal fuente de ingresos es esa, la de los médicos. Incluso es más fuerte que el turismo. Tienen como médicos, por estos grupos de médicos que van al exterior, son 8,000 millones de dólares al año lo que se queda el régimen en sus bolsillos. Así que es mejor emplear al personal médico nacional por ahora, que no tiene trabajo, y si no es suficiente, quizás buscar entonces sí en otros países, pero no contribuir al financiamiento de este régimen cubano que todavía los trata como esclavos. Lo que nos dicen estos números es que no faltan médicos, sino plazas con mejores condiciones laborales y, por supuesto, una buena infraestructura hospitalaria.